Hola, 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 bienvenida a un nuevo video. Yo soy Jime y es un privilegio hablar un ratito con vos. Bueno, estamos en otro episodio, en otro capítulo de este canal en donde estamos respondiendo varias preguntas que le hice o le hiciste a Dios. Y en este capítulo, como viste en el título, vamos a estar hablando de el por qué. ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué Dios no me pasa esto a mí y a otras personas sí? Y creo que es un espacio para que vos y yo seamos vulnerables, seamos sinceros y nos abramos completamente. Por eso yo quiero ser sincera con vos y quiero contarte que yo muchas veces le dije a Dios, ¿por qué? Muchas veces le cuestioné a Dios tantas cosas en mi vida y creo que lo voy a seguir haciendo porque la realidad de la vida y la realidad de la vida con Dios es que siempre pasamos por cosas. A veces estamos allá arriba tocando el cielo con las manos y a veces estamos allá abajo suplicando a Dios que nos muestre la salida. Y yo muchas veces estuve allá arriba y allá abajo. Seguramente vos también. Y creo que por eso este video es para vos. Toda la vida vas a estar preguntándote Dios por qué. Simplemente por la razón que Dios es Dios y que vos y yo somos humanos. Simplemente por la razón en que Dios es ilimitado y vos y yo somos limitados. Tenemos una mente y una capacidad muy finita a comparación de la capacidad eterna que Dios tiene. Dios tiene contados tus días, Dios lo conoce absolutamente todo, Dios conoce cada átomo de tu ser. Dios creó el universo, las galaxias, las estrellas. Dios hizo todo perfecto. Dios sabe y conoce el futuro porque Él es el futuro, Él es el principio y Él es el final. Y vos y yo ni siquiera sabemos lo que quizás puede pasar mañana. Ese nivel de limitación tenemos ante Dios. Pero el problema no es que nos preguntemos por qué. El problema está cuando ese por qué te aleja de confiar en Dios. Ahora yo creo que muchas veces vos te preguntaste Dios, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿No? O algún momento te pasó algo en tu vida malo, alguna pérdida, una enfermedad, vos sabés lo que te pasó. Y en ese momento de dolor y de tristeza te llegaste a preguntar, Dios, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué justo a mí? Si yo te sirvo, si yo te alabo, si yo voy a la iglesia, si yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué me pasa a mí esto? Y en base a esto, quiero darte dos errores que vos y yo cometemos a la hora de preguntarnos el por qué me pasa algo malo. Y el primero es creer que Dios te manda las cosas malas como un castigo. Es ahí donde entra la frase de algo habrás hecho. Yo sé que alguna vez escuchaste esta frase de que a alguien le pasa algo malo y esa persona dice, me parece que hiciste algo malo, o me parece que Dios te está castigando, o me parece que tenés que revisar tus pecados. Y la realidad es que Dios no te ama menos porque te pase algo malo, pero tampoco Dios te ama más cuando te pasa algo bueno, sino que la soberanía de Dios es tan grande que Él sigue siendo bueno independientemente de lo que te pase a vos. ¿Por qué sigue siendo bueno? Porque vos y yo estamos sufriendo consecuencias de un mundo caído. Vos y yo vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, en donde hay personas malas, en donde hay cosas malas, en donde vos y yo todavía estamos luchando con cosas malas. Entonces es inevitable que nos pasen cosas malas. Es inevitable que tengas dudas, es inevitable que un familiar tuyo muera, lamentablemente. Es inevitable que tengas discusiones con personas, que las personas te traicionen. Es inevitable que tengas tristeza, que caigas en depresión, porque estamos en un mundo caído. Y Dios nunca dijo que no íbamos a pasar por cosas malas. De hecho, en su palabra, específicamente en Juan 16:33, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Punto. Ya sabes que vamos a pasar por aflicciones. Ya sabemos y Dios nos avisa por medio de su palabra de que van a venir momentos duros, de que van a venir problemas, de que van a venir discusiones, que van a venir traiciones, que va a venir dolor. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? ¿Sabes qué es lo que nos hace diferente a vos y a mí? Es que nosotros podemos vivir confiados, porque ya sabemos cómo termina la historia, ya sabemos que Jesús venció la muerte, ya sabemos que Jesús venció al pecado, ya sabemos que tenemos una eternidad que nos espera. Entonces la gran diferencia es que a pesar de que vivamos esos momentos al igual que el resto del mundo,
vos y yo estamos confiados en que Dios es nuestra esperanza, de que sabemos a dónde correr cuando todo se desmorona. Ahí tenemos que correr, ahí tenemos que aferrarnos a la esperanza que es Cristo. Eso es lo inamovible, eso es lo que no cambia, eso es lo que nos falla. Y en los momentos de duda y de tribulación es ahí en donde debemos correr a esta palabra, de que Jesús ya venció al mundo. Entonces, si Dios ya venció, si Dios es el Rey de Reyes, es el que sabe absolutamente todo de tu vida, vos y yo ya ganamos, vos y yo ya vencimos. Esa mentalidad tenemos que tener cuando vienen los por qué, cuando vienen las dudas, que Jesús ya venció. El segundo error al preguntarnos Dios por qué es creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento. Y eso es una completa mentira. La vida con Dios viene con sufrimiento. Si no, vamos a leer Hechos de los Apóstoles. Si no, vamos a leer la vida de los discípulos. Seguir a Jesús muchas veces incluye sufrimiento. Incluye problemas, incluye traiciones, incluye mentiras, incluye vivir en soledad, incluye apartarnos de muchas cosas. Vivir una vida con Dios muchas veces te va a incluir dolor. ¿Y sabes cuál es el peligro de esto? Que es que creer que una vida con Dios no incluye dolor te va a hacer pensar que cuando te pase algo malo, Dios no está, y cuando te pase algo bueno, Dios está. Y la realidad es que Dios sigue siendo bueno, te pasen cosas malas o te pasen cosas buenas. Dios no te ama más cuando estás en la cima, y Dios no te ama menos cuando estás en el fondo del abismo. Su soberanía es mucho más grande que todo eso. Y cuando vos estás viendo una pequeña parte de tu vida, Dios ya está viendo tu vida en totalidad. Entonces es muy probable que no entiendas muchas cosas en tu vida, pero en esos momentos es donde hay que decidir confiar en Él. Entonces, en estos momentos es donde hay que decidir, ¿realmente estoy creyendo en Dios? ¿Realmente estoy decidiendo amarlo a Dios sin condiciones? ¿Realmente estás comprometiéndote con Dios o con sus bendiciones? ¿Realmente querés mirar sus ojos y amarlo por lo que Él es o por lo que Él te llega a dar? Ahora, cuando el mundo entero se pregunta ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Dios tiene la culpa de esto? Y yo quiero responderte a esa pregunta. Porque la realidad es que las personas que no creen en Dios son las mismas personas que creen que Dios es el culpable de todo. Es el culpable de la guerra, del hambre, de la enfermedad, etc. Pero ahora yo te quiero suponer esto. Supongamos que Dios no existe, ¿no? Supongamos que la gente que no cree en Dios tiene razón y Dios no existe. Si Dios no existe, entonces, ¿quién es el culpable del hambre, de la guerra, de las pestilencias, de las muertes, de asesinatos, de tantas cosas horribles que hay en este mundo? Si Dios no existe y Dios no es el culpable de eso, ¿quién es el culpable? La respuesta es el hombre. La respuesta es la humanidad, el ser humano. ¿Sabes por qué? Porque Dios creó este mundo perfecto. Dios creó este mundo, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero también le dio la capacidad al universo, a las personas, de decidir qué hacer con este mundo. Entonces tenemos que dejar de preguntarnos Dios por qué y empezar a preguntarnos por qué yo estoy decidiendo esto. Porque quiero decirte que el 99% de las cosas que pasan en tu vida es porque vos lo estás decidiendo, consciente o inconscientemente. Entonces Dios te creó a vos y me creó a mí con la capacidad de decidir qué hacer con este mundo, de decidir qué hacer con las personas que están a tu alrededor y de decidir qué hacer con tu propia vida. Imagínate que Dios diga esto: hoy se terminan las guerras, se terminan los robos, se termina el hambre, se termina todo lo malo. Al día siguiente va a volver a haber guerras, asesinos, muerte, robos. ¿Por qué? Porque el problema no está en que si Dios es el culpable o no. El problema está en el corazón del hombre, en que el hombre decide qué hacer con su propia vida y con los demás, porque estamos en un mundo caído. Entonces Dios te da la capacidad a vos y a mí de elegir, de decidir qué hacer con nuestra vida. Por eso los cristianos siempre decimos que somos libres, porque Dios te da la capacidad de elegir. Y es esa capacidad de elegir es la que nos hace seguirlo a Dios cada día más. Porque Él te da una multitud de opciones para que vos elijas. Y también te da la sabiduría, si vos aceptás esa sabiduría, para decidir conforme a su voluntad o decidir conforme a la tuya.
Entonces, ¿Dios es el culpable de la maldad, del dolor, del desastre en esta tierra? No, Dios no es el culpable. Pero a la vez Dios es tan maravilloso y tan soberano que usa esas malas decisiones tuyas para enseñarte algo. Así de magnífica es la mente de Dios. Dios no es el culpable de las cosas malas que te pasan en tu vida, pero a la vez Dios elige usar esas cosas malas que vos misma decidís hacerlas para convertirlas en un testimonio y en una enseñanza para tu vida. Dios hace que el dolor que pases, que los problemas que pases en tu vida por este mundo, por malas decisiones, etcétera, Dios hace que ese dolor te revele la sanidad en él y te revele en qué necesitas crecer. Así de magnífico es Dios. No te pasan cosas malas porque Dios sea malo, porque Dios no te ame, porque Dios te castigue. Te pasan cosas malas porque vivimos en un mundo caído, porque hay maldad, porque hay personas malvadas y porque vos y yo tomamos malas decisiones. Pero aún así Dios sigue siendo bueno y se cumple la palabra en Romanos 8, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y quiero decirte que si vos amás a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Aún tus malas decisiones, aún los desastres que pasen a tu alrededor, aún los problemas, la duda, la queja, la incertidumbre, todo lo que pasa en este mundo caído te va a ayudar para bien si amás a Dios. Y quiero regalarte otra perlita muy chiquita. Es que Jesús también se preguntó el por qué. En un momento de agonía, de tristeza, pensando en vos y pensando en mí, dijo también: Dios, ¿por qué me abandonaste? Jesús también se preguntó por qué. Jesús, siendo Dios, siendo santo, no teniendo pecado, también se preguntó por qué. Eso lo habilita a Jesús a entenderte y a estar cerca de tu dolor, porque Él también sufrió, porque Él también dudó, porque Él también se preguntó. Entonces, ¿qué te hace pensar que Jesús no está cerca de tu dolor? ¿Qué te hace pensar que Dios se alejó de vos si aún Dios mismo sufrió lo mismo que vos sufrís? Se preguntó lo mismo que vos. Él también dijo: Dios, ¿por qué? Es increíble esto, que ¿cuántas veces vos te preguntaste: Dios, ¿por qué? Bueno, Jesús ya lo hizo. Jesús ya se preguntó por qué. Siendo Dios, se preguntó por qué. Y hay una palabra que dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda sentir compasión de nosotros mismos, porque sufrió lo mismo que vos sufriste. Y te lo voy a leer para que no queden dudas de que Jesús está cerca tuyo. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¡Wow! Jesús está cerca tuyo. Jesús te entiende, Jesús te comprende, Jesús sufrió lo mismo que vos sufrís aún siendo Dios. Entonces podemos acercarnos confiadamente ante Él, podemos entregarle nuestro corazón y decirle confiadamente: Dios, ya no puedo más, Dios, ¿por qué? Dios, no sé cómo seguir, Dios, dame una salida, dame una señal, Dios, ayúdame, Dios, te necesito. Todo lo que está en tu corazón, aún las cosas más oscuras que hay dentro tuyo, Dios las entiende. Y la mejor noticia es que en ese lugar, en ese trono de la gracia, es el único lugar en donde tu corazón puede ser transformado y esas preguntas pueden ser transformadas en paz, en tranquilidad y en consuelo. Porque cuando entras en la presencia de Dios no vas a salir igual. Quizás vas a entrar con preguntas, quizás cuando termine este video vas a entrar con preguntas en la presencia del Señor, pero en el momento en que entres con preguntas, yo estoy segura que la presencia del Espíritu Santo va a transformar esas preguntas en seguridad, en fe y en confianza. Y aunque a veces te sientas inestable, con dudas, con temor, que sentís que te hundís, que esas mismas dudas y preguntas te hunden, déjame decirte que en la presencia de Dios vas a encontrar firmeza, vas a estar estable. Y ¿sabes qué? Quizás tus preguntas no se van a resolver. Quizás esos por qué no los vas a encontrar ni en este video ni en otros videos, pero lo que sí vas a encontrar
es la paz que sobrepasa todo entendimiento en la presencia de Dios. Y eso no te lo puedo dar yo y no te lo puede dar ninguna persona. Solamente entrando confiadamente al trono de la gracia es donde vas a encontrar el oportuno socorro para todas tus dudas, porque el Creador, el que te conoce, el que te creó, es el único que puede llenar tu corazón. Y cuando Jesús llena tu corazón, no hay lugar para la duda, no hay lugar para el temor, no hay lugar para las preguntas, porque la paz de Dios te llena por completo. Y quizás no respondimos el por qué, pero sí sabemos que Jesús nos entiende, que Jesús entiende nuestras preguntas y como nos entiende, nos puede llenar de su paz. Muchas gracias por quedarte. Gracias por compartir este video con alguien, gracias por darle like y un comentario tuyo me va a ayudar mucho. Si te quedaste hasta lo último, quiero que me lo hagas saber poniendo en los comentarios una pregunta que le hiciste a Dios alguna vez. Quizás fue algo relacionado a lo que ya vimos en otros videos o quizás es una pregunta nueva que querés que toque en el siguiente video. Así que déjame alguna idea, alguna pregunta o algún tema que querés que toque de lo que sea en este video y lo vamos a estar haciendo. Gracias por quedarte hasta acá y Dios te bendiga mucho.